Bienvenidos al siguiente video. A continuación mostraremos dos métodos para la resolución de problemas de la materia investigación de operaciones, pero antes de iniciar primero presentaremos al equipo. Una vez ya visto los integrantes del equipo, procederemos con el primer método, el cual es el método húngaro, explicado por nuestros compañeros Suárez y Jorge Franco. Bueno, a continuación resolveremos un problema conforme al método húngaro. Este método se usa principalmente para asignar tareas. Por ejemplo, como podemos ver aquí, es básicamente trabajadores con tareas. En este ejemplo son conductores y clientes, y pues mi compañero les va a explicar el problema. Bueno, el problema que nos tocó fue el problema 10, que habla acerca de una plataforma de comida. Entonces, la tabla que nos brinda el problema es esta, que ya está plasmada. Es un problema de minimización, es para reducir los tiempos de entrega. Entonces, para empezar, empezamos con las filas, que en este caso escogemos el tiempo menor y lo vamos a restar por cada tiempo de cada fila, así con cada uno, para así pasarnos a la siguiente tabla, que son los resultados de las restas. Y ahora en esta tabla haremos un método parecido, pero ahora será por columnas. Igual tomaremos el tiempo menor que nos haya quedado de la resta y lo volveremos a restar a cada uno de los tiempos de las columnas. Entonces pasaremos a la tercera tabla, que la explicará mi compañero. Bueno, aquí en esta tabla ya tenemos los resultados de las restas de la tabla anterior. Por ejemplo, aquí, como se usan los números menores, es 0, 1, 0, 0, 0. Por ende, estas cuatro columnas quedarán con los mismos valores, y a esta pues nada más se le restará un 0. Digo, un 1. Como podemos ver aquí, queda 0, 0, 14, 2 y 3. A continuación, lo que haremos será tapar las filas y columnas donde tengamos ceros. Aquí lo que buscamos es tapar la mayor cantidad de ceros con la menor cantidad de líneas. Entonces, podemos comenzar a contabilizar los ceros. Por ejemplo, aquí en esta fila tenemos 1, 2. En esta 1, 2, 1, 1 y 1. Aquí tenemos en las columnas 1, 1, 2, 1, 2, 1 y 1. Entonces, básicamente no importa cómo empecemos, ya que tenemos la misma cantidad. Nosotros comenzaremos por columnas, a tachar columnas. Entonces, tacharemos esta, tenemos dos ceros. Luego seguiremos con esta, que también tenemos dos ceros. Y luego proseguiremos con las filas. Esta y esta. De este modo. Lo que se busca hacer con esto básicamente es que cuando llegamos a tener 4 líneas, o sea 5, tachadas, eso depende de la cantidad tanto de trabajadores, o en este caso conductores, como de clientes. La tabla debe contener la misma cantidad de variantes de un lado que del otro, para poder asignarle una tarea a cada quien. Entonces, como ya tenemos 5 y tenemos ceros tanto en cada fila como en cada columna, por ejemplo aquí en la columna 1 tenemos un 0, columna 2 tenemos ceros, columna 3 tenemos ceros, columna 4 tenemos ceros y columna 5 tenemos ceros. Lo mismo con las filas, hay ceros en todas. Ahora sí podemos pasar a la asignación. Entonces, se va a asignar una tarea un cliente por cada conductor en este caso. Y comenzaremos con los que nada más tenemos un 0. Por ejemplo aquí, conductor 5, cliente 1, nada más hay un 0, tanto en la columna como en la fila. Entonces, ese cliente va para este conductor. Aquí, en el cliente 5, solo hay un 0, que corresponde al conductor 4. Entonces, eso se lo asignamos a él. Aquí, por ejemplo, para el cliente 3 tenemos 2 conductores. Sin embargo, para el conductor 3
solo coincide con un cliente que es el cliente 3. Entonces le asignaremos ese cliente. Aquí en el conductor 2 puede abarcar dos clientes, tanto el 2 como el 3, pero no podemos asignar dos clientes a un conductor. Entonces lo que vamos a hacer es que, como aquí el cliente 3 ya tiene el conductor 3, vamos a cancelar esta y le asignaremos el cliente 2 al conductor 2. Y lo mismo, aquí como ya tenemos para el cliente 2 un conductor, vamos a quitar esta y vamos a asignarle al cliente 4. Entonces nuestra asignación quedaría de la siguiente forma. El conductor 1 queda con el cliente 4, conductor 2, cliente 2, conductor 3, cliente 3, conductor 4, cliente 5 y conductor 5, cliente 1. Aquí básicamente estamos obteniendo el valor correspondiente. Por ejemplo, del conductor 1 el valor es de 21, para el conductor el valor es de 23, para el conductor 3 24, 18 y 17. Ese es el tiempo mínimo que obtuvimos conforme al método. Entonces lo que vamos a hacer es que con estos resultados vamos a hacer esta suma que nos da el tiempo mínimo que podemos obtener de las configuraciones o de las combinaciones de dicha tabla. Y pues al final quedaría como 93 minutos, que es nuestro tiempo mínimo que podemos obtener de cualquier combinación. Esta es la más óptima. Muy bien, ya habiendo visto el método húngaro, procederemos con el método de las dos fases, presentado por nuestros compañeros Chantal y Ricardo. Antes de empezar con el problema, tenemos que definir primero qué es el método de las dos fases. El método de las dos fases es un enfoque utilizado en la investigación de operaciones para resolver problemas complejos, dividiéndolos en dos etapas: la fase de la generación de soluciones y la fase de evaluación y selección. La importancia del método de las dos fases es que nos permite abordar problemas complejos de manera sistemática, generando primero un conjunto de soluciones potenciales y luego evaluando y seleccionando la mejor opción. Algunas de las ventajas que tiene el método de las dos fases es que permite abordar problemas complejos de manera sistemática, genera un conjunto de soluciones potenciales y facilita la toma de decisiones. Y como desventaja tenemos que puede ser un método algo lento y laborioso y requiere gran cantidad de datos para ser utilizado. La alimentación requiere que lo que coma pertenezca a uno de los siguientes grupos de alimentos: pastel de chocolate, helados, refresco y pastel de queso. Dispone de los siguientes alimentos para el consumo: bizcochos de chocolate, helado de chocolate, cola y pastel de queso, siendo su coste de 4 euros cada bizcocho, 2 euros cada bola de helado de chocolate, 3 euros una botella de refresco y 6 euros una porción de pastel de queso. Cada día necesita ingerir por lo menos 600 calorías, 20 gramos de chocolate, 30 gramos de azúcar y 25 gramos de grasa. El contenido nutritivo unitario de cada elemento se muestra en la siguiente tabla. Para empezar, aquí tenemos nuestra función objetivo con todas nuestras restricciones del problema. Después tenemos aquí en el paso 1, tenemos las mismas restricciones más las variables de holgura, que son representadas con una S y son menos, y las variables artificiales, que son las representadas con una A, quizás son positivas. Posteriormente, para el paso 2, para iniciar con la fase 1, tomamos la función objetivo, que es minimizar, y la ponemos con R, y solo ocupamos las variables artificiales, las sumamos y posteriormente las igualamos a 0. Con nuestro problema de dos fases, vamos a continuar con el paso 3, el cual se trata de generar la tabla simplex. Entonces primero vamos a reemplazar las restricciones, ya con sus holguras y sus artificiales, las vamos a pasar para acá, y la función objetivo como nos había quedado previamente. Después pasaremos al paso 4, en el cual trata de eliminar los -1 de las variables artificiales que nos quedaron. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante operaciones de renglones, el cual consiste en verificar en dónde tiene ese -1. Entonces aquí, por ejemplo, en el artificial número 1, tienes un 1 y un -1, entonces vamos a sumar A1 más R. Será este más este. Y lo mismo con las demás, las vas a sumar, más la R. Esto quiere decir que vas a sumar este más este más este más este y te va a dar este resultado.
Y aquí con esta tabla vamos a ver los resultados. 300 más 2 más 1 más 1 son 304. Aquí podemos verificar que al hacer la suma, en las alturas ya nomás nos queda el 0, el 1, el 0 y el 0, el 0. Entonces con esto podemos proceder ahora sí con nuestro paso 5. Para poder darle un seguimiento al paso 5 continuaremos desde aquí, desde Excel, ya que aquí tendremos nuestra tabla simples como normalmente la conocemos. Ya la habíamos realizado en el pizarrón, solo la plasmamos aquí, solo que con la única diferencia de que en lugar de agarrar el número más negativo, aquí agarraremos el más positivo, como se está mostrando. Ahora la división será lo mismo, vas a agarrar los números, los divides y agarras el más pequeño y esa será tu fila pivote. Y una vez teniendo estos datos en cuenta ya realizas tus simples como normalmente lo conocemos, solo que con esa diferencia. Ya una vez completado tu tabla simplex, muy seguramente al final te vas a topar con que tu fila R tienes esos números raros. No te asustes, vas bien. Esos números quieren decir que es como si tuvieras un 0 pero con un montón de decimales. No van a afectar en tu resultado final. Puedes continuar con tu paso 6, en la cual es la fase 2. Ya casi llegando al final en el paso 6, ahora sí vamos a dar inicio a la fase 2. En la fase 2 nos vamos a quedar con las restricciones que teníamos, pero vamos a excluir las artificiales. Entonces aquí nos quedamos con las variables de x y las variables de s. Las restricciones se quedan igual y vamos a poner aquí la función objetivo original, pero con los números negativos ya con todo despejado. Aquí tenemos 1, menos 4, menos 2, menos 3 y menos 6. Con esto nos vamos a basar para enfocarnos en este. Vamos a eliminar el menos 6, el menos 3, el menos 2 y el menos 4 por el método que ya sabemos. Que agarras el más grande y pues hasta que te quede todo resuelto. De ahí tienes que checar que ya no te quede ningún número positivo en toda tu tabla y así llegaremos al paso final, a la última tabla. Aquí como podemos ver ya hemos eliminado las variables de x y también las variables positivas, quedan los puros negativos o ceros. Ya como paso 7, opcional, puedes verificar con Solver tus resultados. A continuación vamos a mostrar cómo se verían los resultados ya pues comprobados con Solver. Ya una vez realizado el solver junto con las operaciones de max, mínimo y z, podemos comprobar con la tabla los resultados. Por ejemplo, aquí en z coincide el número 55 y vemos que nuestros demás resultados coinciden con el solver en general. Por lo cual, habiendo comprobado esto, o si tú no lo quieres comprobar, aquí podemos dar por finalizado el problema. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.